Y vamos a meternos en material, pero por eso que en esta mañana escucha bien, no a mí sino al Señor, lo que nos quiere enseñar y decir, porque Él nos quiere alertar también. Bien, hermanos, voy a dar un pequeños datos simplemente para luego entrar de lleno en la predicación. Bien, como decía, en el mundo hay 50 gobiernos que la Iglesia está siendo perseguida en extremo, 50 países, donde allí el gobierno gobierna con la autoridad. Se están viendo casos en nuestros 50 países, hermanos, sobre todo en Oriente Medio, en Siria, en Afganistán y algunos cuantos más. Que la palabra no se puede ni predicar, ni puede haber libertad de culto como puede haber aquí en este país o en otros países, ¿verdad? Y no hay iglesia para reunirse, se tienen que reunir en escondidas los hermanos. Incluso en Corea hay unas 10.000 personas que se reúnen en cuevas. Y pues en contacto con un pastor de Corea, que hace mucho que tengo una relación con él, y hace muchos años. Vine a hablar con él y me comentó que en Corea, como estaba diciendo, se reúnen en cuevas porque están siendo perseguidos. Y lo más grande y lo más tremendo, hermanos, que están orando en español, orando por España y por otros países. Y ellos hablan coreano, pero según el país oran conforme el don de lenguas, oran en inglés, en español, según cómo os pone el espíritu. Bien, pues en estos 50 países a las mujeres las cogen, son vendidas, son ultrajadas, los hijos son separados y los padres quemados. Es tremendo, hermanos. Pero a pesar de eso, como en este país, en Siria, cada día se levanta más pueblo de Dios. Porque ellos están luchando. Están siendo perseguidos de una forma tremenda, hermanos. Y ellos, compartía, según las estadísticas, están ganando por la libertad que tenemos aquí, en este país, o en nuestros países, que podamos aprovecharla, para que el Evangelio sea predicado. Y ellos se encuentran en las condiciones muy extremas y están orando. Esa es la carga que les pone el Espíritu Santo. Esa es la necesidad que hoy en día el mundo necesita conocer a Cristo Jesús. Y que las cadenas de este mundo, que los gobiernos puedan ser derribados por el Espíritu Santo. Aquel que se levanta en nuestros países, en Oriente Medio, ha habido casos que les han cortado las manos, las dos. En 110 países, vamos a otro extremo, en 110 países, aparte,
sufren también persecución, no como a lo primero, pero también de una forma reciben persecución. Y reciben de una forma violencia física y verbal. Y además detenciones. Esto para que nos demos cuenta de la realidad y la situación, cómo se encuentra el costo de servir a Cristo. En España no hay persecución, pero sí que en España hay otro tipo de persecución. Y se está planteando. Ya sabéis ahora, en Madrid, los movimientos que está habiendo de lesbianas, gays, están levantando. Están hablando, esto es información, están hablando con los gobiernos, porque vienen de otros países, para que la libertad cristiana sea cortada. De una forma. En Madrid se está estudiando ya que los colegios públicos los niños se vistan de niñas y las niñas de niños. ¿Con qué fin? Porque quieren enseñar como una religión que la libertad sexual es una religión. Esto se está promoviendo ya en muchos países. Y en España se está introduciendo. Incluso en España ya con el gobierno, estas son informaciones, se está estudiando también de cortar la libertad religiosa, incluso legislada, a ver lo que se comenta y se dice. No es ahora, pero se está estudiando. Esto es una cosa para que estemos en alerta, hermanos. En España hay otro dato, que 208 personas han sido maltratadas por ser cristianos. Y les han pegado. Jesús, vemos como en Mateo, ¿verdad? Ya, porque enseñar acerca de los dones espirituales es fabuloso, hermanos. Enseñar acerca del amor también. Todo es muy bueno enseñar todas estas cosas. Pero algo que Jesús enseñaba y preparaba a sus discípulos era para que estuviesen preparados para la persecución. Y para aquellos tiempos que estaban siendo perseguidos, ahora también. O sea que la palabra que Jesús está enseñando en Mateo 10, es para aquellos, pero Jesús también nos está enseñando y que nos preparemos, la iglesia se prepare para la persecución. Porque vemos que en estos países, hermanos, más adelante vamos a ver, hay una persecución física, con detenciones y verbal. Aquí en España, como he dicho, o en nuestros países, no está habiendo esa persecución, no la hay. Amén, hijo de Dios. Pero no nos olvidemos, hermanos, que hay una persecución mucho más física que verbal y hay detenciones, que es Satanás, que es la que está constantemente intentando destruir a su iglesia. Está habiendo una persecución a su iglesia, a su pueblo. ¿Para qué? Para que dejen de orar, para que no vayan a la iglesia, para que no oren, para que no se reúnan, para que la iglesia sea destruida. Y esta es mucho más peor que la otra, porque la otra, hermanos, pierden sus vidas, es verdad, pero la gloria que tienen en el cielo
es grande, hermanos. Gloria al Señor. Así que si vamos a Mateo 10, y 19. En esta mañana vamos a ver varios puntos del costo de servir a Cristo, hermanos. El primero, vamos a ver el gobierno. Mateo 10, 18, 19. Así dice la palabra de Dios, bendita sea su palabra desde ahora y para siempre. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo y por qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que debéis hablar. Aquí vemos al gobierno cómo eran entregados los cristianos. Y el gobierno intenta poner unas leyes, intenta poner un sistema no religioso, sino antirreligioso. Hoy en día, como he dicho antes, hermanos, se está moviendo. Aquí en España sí que ha habido persecución. En la época de Franco, yo lo he conocido. Y eran metidos a la cárcel, mientras nosotros estábamos orando. La palabra dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes, ¿verdad? Y nuestras autoridades. Y dice que también hay que estar sometidos. Pero yo hago una pregunta, hermanos, ante los gobernantes y las autoridades y los gobiernos. Nosotros como cristianos, y que el Espíritu Santo nos muestre si realmente a qué tenemos que estar sometidos al gobierno. Yo no estoy diciendo que voy en contra del gobierno, Dios ha puesto. Pero sí que el gobierno está actuando con ciertas leyes que no vienen de Dios, sino vienen de aquel que intenta destruir. Ahora se está estudiando, está llegando al pleno, están estudiando, ¿verdad?, como habéis oído, acerca de quitarse la vida uno voluntariamente. Acerca del aborto. Otras cosas. Nosotros, lanzo esta pregunta. ¿Nosotros podemos estar sometidos a esa autoridad? ¿Con esas leyes? Leyes que van en contra de la palabra de Dios, en contra de la naturaleza, y podríamos nombrar muchas más. Nos tenemos que plantear. Hay que estar sometidos, pero cuando las cosas, las que veamos que están bien, pero las que están fuera de Dios, no podemos estar sometidos, hermanos. Porque nosotros, si vamos a favor de eso y estamos a favor de eso, estamos en contra de Dios también. Y nosotros, nuestra actitud, ¿cuál tiene que ser, hermanos? ¿Está a favor de Dios o está en contra de Dios? ¿O está a favor de Dios? Yo creo que nosotros, nuestra posición siempre que tiene que estar en favor a Dios. A pesar que muchas veces el gobierno vaya en contra de nosotros.
No hace muchos años, pastor, aquí nos daban autoridad, ¿no? En los parques. Y ahora no las dan. Incluso en algunas iglesias, en la parte de Valencia y Andalucía, no les han dado permiso para abrir iglesias evangélicas ya. Estos datos de ahora, de 2019. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Fijaos, algo tremendo. En el mundo hay más de 2000 religiones. ¿Y sabéis cuál es la más perseguida de todas? El cristiano. Las demás hacen cosas tremendas, pero nosotros que vamos a favor de Cristo y aquel que es cristiano es el que está siendo más perseguido en este mundo. Y nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Jesús, aceptamos con nuestro Señor y Salvador. Pero tenemos que saber que eso cuesta un precio. Y que tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio si queremos servir y adorar a nuestro Jesús. Pero a pesar de todo esto, dice la palabra que Él no nos abandonará ni nos dejará. Amén. Ni nos amparará. Y con sus alas nos cubrirá. Amén. Aun la muerte, aunque nos encontremos en circunstancias, Dios estará ahí. Con el gobierno, hermanos, actúa de una forma también que actuando, llevando amenazas. Siempre amenazas y de cara al pueblo de Dios. Aquí en España he dicho que no hay, ¿verdad?, persecución. Pero sí que el gobierno favorece más a unos que a otros. A los cristianos nada. En cambio, según otras religiones, sí que les favorece el gobierno. En Madrid han montado una meca grandísima. Muy grande, hermanos. Y el ayuntamiento les ha dado un terreno gratis. Aquí en el barrio Oliver también tiene unas instalaciones grandes. El ayuntamiento también se las ha concedido. Esto es información. Esto para que nos demos cuenta de la situación, cómo está actuando el gobierno. Y el gobierno lo que actúa es con amenazas, cortar la libertad religiosa y cortar todo aquello que les molesta. Porque las palabras de Jesús, sus corazones, como no son creyentes, les molestan. Luego al final iremos un poco más profundo. La segunda parte, el costo de seguir a Jesucristo, es ser religioso. Como hemos leído antes 10, 17, ahora dice: guardaos de los hombres porque los entregarán a los concilios y a sus sinagogas y os azotarán. Estos, hermanos, está hablando Jesús sobre aquella época, sobre los religiosos, que entregaban a los cristianos, los entregaban. Pero en estos países que mencionaré también, hay otra parte igual que está ocurriendo igual. Esos religiosos, que se llaman religiosos, se infiltran dentro de los grupos y luego las denuncian para ser entregados.
la vida espiritual de un hombre y una mujer detesta que el hombre y la mujer sea religioso. En la vida de las iglesias también se pueden ver religiosas la actitud de las personas. ¿Amén? En la iglesia, por ejemplo, en la iglesia, voy a nombrar la iglesia bautista, también se puede ver, es una religión, una costumbre. Pero voy a decir una cosa, lo que no es una religión es tu conversación y tu entrega cada día con Cristo Jesús y tu renovación cada día con Él. Eso no es una religión, eso no es ser religioso. Eso es lo que lleva a contagiar a la iglesia, al pueblo de Dios, para que no busquen esa búsqueda. Porque dentro de la religión muchos son apartados, se apartan. Porque sus vidas están tan huecas y tan vacías y viven unas vidas descafeinadas que no tienen nada. Y el ser cristiano, que me pasa a mí, hermanos, o puede pasar a vosotros, tantísimos años, 50 años de creyente, hermanos, como yo y como muchos, como digo, si en mi vida no hay una actitud de buscar a Dios personalmente, una renovación constantemente en mi interior, de mi corazón, que el Espíritu me vaya renovando y limpiando mi vida. Si no hago esto cada día, morir a la cruz, morir al yo cada día, se puede volver en una religión y ser religioso. Y al final te cansas y te vas. Qué necesario es que la iglesia sea renovada en nuestros corazones, en espíritu y en verdad, cada día, hermanos. Dios no quiere hombres y mujeres religiosos. Dios lo que quiere es una iglesia viva y despierta. Porque hoy en día hay muchas iglesias que están dormidas, hermanos y hermanas. Y Dios dice, despierta, despierta, iglesia. Que es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de adorar a Dios, porque vendrán tiempos de persecución como se está viendo ya. Y el diablo nunca descansa, hermanos. Él siempre está despierto con los ojos para intentar hacer daño a nuestra vida, porque Él conoce tu vida y Él conoce mi vida. Y Él conoce los puntos flojos de nuestro interior. Y también de la iglesia. Y tercer punto, el coste de seguir a Cristo es la familia. Un costo muy grande a veces. Yo lo estoy experimentando. Por ser cristiano, muchas familias te dejan. Te dejan. O te abandona o no quiere hablar contigo. Y esto está pasando en cualquier país. Sea perseguido o no haya persecución. Y a veces en situaciones, hermanos, cuando hay jóvenes que se han convertido a Cristo, entrega su vida, hermanos. Muchas veces sus padres o sus hermanos no son creyentes, como ha habido casos, está habiendo casos. Están siendo apartados. Y ellos lo único que pueden hacer es que se ven desolados
desamparados porque no tienen a nadie en casa por qué compartir o los problemas que tiene la situación, porque la familia no entiende lo que es ser cristiano. Entonces lo que tiene que hacer es ponerse de rodillas en su habitación y orar, o buscar al pastor o a los ancianos o las diaconisas para compartir el problema que tiene y hablar de la situación. Pero la palabra dice que en aquellos tiempos también pasaba igual. Porque dice la palabra, hermanos, que tu padre, habrá lucha contra padre y hijo, y hijo contra padre. Esto lo dice aquí en Mateo. Si leéis todo el capítulo de Mateo, es algo tremendo, tiene una enseñanza muy profunda, muy grande, hermanos. Esto es el costo de seguir a Cristo, hermanos. Y la única familia que tiene es la familia de la fe. Incluso la palabra dice que si alguien te he ayudar, te ayudará antes la familia de la fe que la propia familia. Sobre todo si eres cristiano, no reciben ayuda y te dejan, hermanos. ...34, 10, 34, 37. Estamos en Mateo 10, versículo 34, 37. Dice: no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner discordia a hombre contra su madre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de... ¿Sabe lo que dice? De su casa. El mayor enemigo, está hablando en aquellos tiempos sobre los cristianos, no la tenían fuera también, sino la tenían en la propia casa. Qué tremendo, hermanos. Y a veces en la vida espiritual, muchas veces piensas con todo eso, ¿merece la pena ser cristiano? ¿Merece la pena seguir a Cristo? A pesar que están pasando esas cosas. Oye, digo, gloria a Dios por ser cristiano. Porque es lo mejor que ha podido ocurrir en mi vida. Es lo mejor que ha podido haber, porque he conocido la verdad. Y esa verdad me ha hecho libre en el nombre de Cristo Jesús. Y me ha roto todas las cadenas que tenía de atadura en el nombre de Cristo Jesús. Pero en el nombre de Jesús también oro por mi familia para que esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Y oro por mi familia y las entrego ante ti, aunque dice la palabra que tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? Pero la palabra dice que no tenemos que orar por nuestra familia. Tenemos que orar por los religiosos también, para que dejen ser religiosos. Y tenemos que orar por nuestro gobierno también. Porque es verdad, hermanos, algo tremendo. Quiero decir, porque la palabra, hermanos, la palabra en sí, si la vemos no vale nada. Pero la palabra en sí, si la ponemos en el espíritu, tiene mucho valor. ¿Me entendéis la diferencia? Esto es lo que hacen los religiosos, que hacían en aquella época. Leían mucho la palabra, pero era simple palabra. Pero aquellos cristianos que eran perseguidos, la palabra que llevaban, esta escrita, tenía mucho valor porque detrás iba el poder del Espíritu Santo. Y la palabra, cuando va detrás del Espíritu Santo,
tiene mucho poder, mucho valor, hermanos. Esa es la que marca la diferencia entre ser religioso y ser que buscas a Dios cada día y su palabra. Porque la palabra en sí, cuando buscas a Dios, te trae un aire fresco a tu palabra, a nuestra vida. Y trae una renovación también. Y la palabra en sí habla en nuestras vidas. Habla sobre nuestras preocupaciones. Habla de cuando estamos desesperados. Habla cuando estamos perseguidos. Pero nosotros tenemos algo muy tremendo, hermanos, que tenemos la palabra de Dios y su Espíritu. Amén. Vamos a Mateo 10:38. Es tremendo, hermanos, porque si podéis meditar esto en casa, meditar la palabra en Mateo 10 hasta 42, porque habla sobre la persecución y Dios cómo prepara a su discípulo. 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto es muy serio, hermanos. Esto es muy serio. Dios está hablando a sus discípulos y a todo el creyente que estaba en aquel lugar entonces. El que quiere en pos de mí, me siga. Pero también está diciendo para ahora. ¿Qué significa esto, hermanos? Tiene un significado muy grande. Si queremos servir a Jesús, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Incluso a la muerte. Vemos cómo están ocurriendo estos casos de estos hermanos que están muriendo a causa de Cristo. El costo de servir a Cristo. Así que, hermanos, la palabra nos está diciendo en esta mañana ahora, que nos tenemos que negar a nosotros mismos cada día y morir en la cruz. Porque en este mundo hay muchos deseos para jóvenes, ¿verdad? Y para aquellos que no son jóvenes. Por eso lo que he dicho antes, que tenemos que morir a la cruz cada día, hermanos. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos tenemos que morir a nosotros mismos y inclinar nuestras rodillas cada día y buscar a Jesús. Y negarnos. ¿Por qué? Porque el diablo está ahí al acecho de nuestra mente. Qué importante es la renovación y qué importante es buscar a Jesús cada día. Si queremos servir a Jesús, la iglesia quiere servir a Jesús, hay un precio muy alto. Un precio muy alto, hermanos. El cristiano, hoy en día en la iglesia, no puede vivir ya con estas costumbres. No podemos vivir, la iglesia no puede vivir con las costumbres de la propia iglesia. La iglesia no puede vivir, la gente no puede vivir con las costumbres de este mundo. Nosotros tenemos que vivir, y la iglesia, hermanos y hermanas, tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que sus hijos busquen para que Dios sea agradado, alabarle, bendecirle. Porque hay mucha atadura todavía.
y en nuestras vidas hay mucha atadura. Por eso cada día tenemos que ir a la cruz, hermanos. No, como dice la palabra en Isaías, mis pensamientos no son mis pensamientos, o vuestros pensamientos, hermanos. Nuestra mentalidad y nuestra mente, hermanos, somos de Cristo, por lo cual nuestra mente tiene que ser renovada. Tiene que ser renovada nuestra mente, hermanos. Nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser limpiado cada día. ¿Cuántas veces conozco hermanos que no han predicado el Evangelio porque se avergonzaban? O por temor o por miedo. Cuando yo en tiempos iba al parque, esto ocurría. Los jóvenes me lo decían. No hay que tener temor ni a predicar la palabra de Dios. No tenemos que tener temor a la familia que nos abandone o nos deje. No tenemos que tener temor a aquellos religiosos que muchas veces en esos países entregan a sus propios hermanos. No tenemos que tener temor ni miedo a los gobiernos, a lo que quieran poner, con amenazas o situaciones. Porque hoy nosotros, hermanos, no tenemos que tener miedo porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que vive ahora y para siempre. Y Él es el que levanta tu cabeza, Él es el que levanta la cabeza de la iglesia, Él es el que levanta mi cabeza, hermanos. Pero nosotros, para que nuestra cabeza sea levantada por Jesús, tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús? Dios ama a su iglesia amada. Me ama a mí y te ama a ti. Y por lo cual quiere darte lo mejor. Y esa vida que tenemos mucho mejor, hermanos, es la vida eterna. Que sabemos que aunque muramos, tenemos una vida mucho mejor. Y esa vida es para disfrutarla para siempre y para la eternidad. No importa el coste de seguir a Cristo. Lo que importa es nuestra actitud y la iglesia que tú tomas con Jesús. Y es verdad que estamos siendo atacados por enfermedades, situaciones sin trabajo, ¿verdad? Y muchas cosas que estamos siendo perseguidos. Pero no importa, hermanos, Jesús está sobre encima de todo eso. Jesús, nuestro Dios verdadero, está sobre encima de cualquier enfermedad. Jesús está encima de cualquier situación que te encuentres sin trabajo, que te encuentres sin dinero. No importa, pero Jesús lo sabe. Y dice la palabra, el que espera verá la gloria de Dios. No importa el tiempo que cueste, no importa el tiempo que tarde, pero al final verás la gloria de Dios. Y dice la palabra que si la iglesia toma esa actitud, verá la gloria de Dios. Dice que la iglesia resplandecerá. Y esos lugares serán llenos. Porque la fe, hermanos, ve estos sitios que están vacíos, con nuestros ojos espirituales, con nuestra fe, ver que serán llenos. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que tenemos que tener, hermanos.
Una fe positiva y creer que Dios es Dios de lo imposible. Pero creerlo de corazón, hermanos, y creerlo de verdad. Decir, Dios mío, baja sobre este lugar. Que las puertas del cielo sean abiertas sobre este lugar. Y que los ángeles estén en imagen sobre este lugar. Y que los ángeles del cielo canten y alabanzas al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Porque nosotros, mucho antes que nosotros, como lo hemos visto, han sido perseguidos. Antiguamente ya han sido perseguidos. Pero dice la palabra que la iglesia de Cristo nunca prevalecerá, sino que siempre permanecerá firme. Y la iglesia tiene que estar fundada no sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque la arena se hunde, pero la roca es Cristo Jesús. Por eso Jesús enseña esto, hermanos. Enseñó a sus discípulos, no enseñó a lo largo de la historia, aquellos que han leído la palabra, acerca de esta palabra, que tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Ya estamos siendo perseguidos por el diablo, que el Señor nos reprenda. Pero aparte de esto vendrá mucho más también, hermanos. Se está preparando, se está cociendo ya. Porque si no buscamos a Jesús, ni nos humillamos a Él, hermanos, nuestra vida no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. La vida de Jesús, la vida del cristiano, el que no busca a Jesús, no tiene ningún valor y no tiene ningún sentido. Porque las cosas del Espíritu y las cosas de Dios no nos ha dado para que las disfrutemos, hermanos. Tenemos que estar preparados. Aleluya. Yo pedía, hermanos, que siento el Señor. Según cómo te mueva el Espíritu. Ahora, en este momento. Si quieres orar de pies, pues hacerlo. Si quieres hacerlo de rodillas, hazlo. No importa la forma, lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Pero yo digo, hermanos, que ante la situación debemos orar para que cada día Dios nos dé más fortaleza. Que Dios nos dé de su poder. Que la iglesia necesita, hermanos, necesita el poder de Dios, y lo tiene, pero necesita que para buscar ese poder hermanos, Dios quiere que su iglesia se humille. Porque estamos, hermanos, delante del Rey de Reyes. Estamos delante del Supremo, del Incomparable. Dios no quiere que vivamos, no quiere Dios que viva la iglesia vacía. Dios quiere llenar a su iglesia, hermanos.
Tío, no sé qué es.